Es importante que el ganadero tenga en cuenta el momento exacto de la cosecha, y esto va a variar dependiendo de qué es lo que está cosechando. No es lo mismo la edad de cosecha cuando está trabajando de pastos de corta, por ejemplo, que nosotros no recomendamos que se corte a más de entre los 45 y 60 días, ojalá un promedio de 50, 55. ¿Por qué? Porque si lo deja más de eso, el ganadero va a poder apreciar que cosecha mucho volumen, ¿cierto? Son plantas muy grandes, pero muy lignificadas. Entonces no puedes meterle tanto costo al sistema y hacer tanta técnica para un material de tan mala calidad. Entonces es importante en pasturas de corta, de porte alto, que nosotros llamamos, andar cosechando entre los 45 a 60. ¿Para qué? Para tener el punto de inflexión más conjunto entre calidad y biomasa. De nada me sirve, y quiero que recuerden eso, de nada nos sirve tener muchísima biomasa si es de mala calidad, como tampoco nos sirve tener pasteras de altísima calidad pero muy poca biomasa y muy poca materia seca. Eso va a generar altos costos, materiales muy altos en agua y en poca materia seca, y los nutrientes están en la materia seca. Va a generar pastos muy suculentos, muy llenos de potasio, que van a generar mucha tasa de pasaje, poco tiempo de retención en el rumen, van a generar diarreas, boñigas más sueltas. Entonces se va a limitar el aprovechamiento de los animales, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de ensilajes de maíz, ¿qué manda en el ensilaje de maíz? Y eso es un error que hemos tenido en Costa Rica a través del tiempo, que tiene cierta justificación. En ensilaje de maíz hemos cosechado siempre muy temprano, y en ensilaje de maíz lo que manda es la materia seca. ¿Por qué la materia seca? Porque la materia seca está correlacionada con el porcentaje de almidón. Una planta de maíz solo por su follaje es un mal pasto, es un pasto como lo acostumbran en Costa Rica, es una caña de 72, 75, 80 días. ¿Dónde están los nutrientes? ¿Dónde está la importancia o las bondades de un buen ensilaje de maíz? En la concentración de almidón que lleva su mazorca. Por eso es importante echar mano de los híbridos que hay actualmente, de las nuevas técnicas para medir la línea de leche, para medir el avance de la materia seca. Tienen que tener los que cultivan maíz este concepto. Estar verificando la materia seca, ya sea en una freidora de aire, estar revisando la materia seca en el microondas, estar revisando la materia seca, los que se pueden comprar un hornito especial para materia seca. ¿Por qué? Porque a como crece la materia seca, crece el maíz, crece el almidón en el maíz. Entonces, una planta que en promedio tiene 29% de materia seca tiene 29-30% de almidón. Una planta que tiene 34% de materia seca tiene un 34% de almidón. ¿Cuáles son los rangos óptimos de cosechar? Nosotros hablamos de que no sea mínimo, no sea menos de un 35%. Los valores en México, los valores en Estados Unidos, ellos hablan valores desde un 35 hasta un 38. Sería ideal, pero para llegar a esos valores hay que cortar 87, 90 días. ¿Qué es lo que pasa si cortamos a eso? En Costa Rica se podría, más si estamos usando híbridos que tienen el gen Stay Green, que no se marchitan, quedan verdes siempre. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que las maquinarias para cosechar en Costa Rica no tienen cracker, no tienen triturador, y cuando llegamos a valores arriba de 36, 37 de materia seca, que es lo mismo que almidón, como ya les expliqué, ese grano, las picadoras normales que hay en nuestro país no lo trituran, y si no lo trituran vamos a tener un problema, porque ese almidón no se va a pulverizar, el grano ya es duro, ya está cuajado, como dice el productor normalmente, y lo que va a hacer es salir dispersado por la boñiga. En el tanto nosotros podamos ir viendo que el grano y la maquinaria, el tamaño de partícula que tenemos, la dureza del grano, me vaya dando más materia seca, pero es todavía triturable por las cuchillas de la máquina, lo mejor es esperarse. ¿Cómo lo medimos? Básicamente ya sabemos que la materia seca y el almidón crecen en conjunto, están correlacionados. Ahora, hay un comportamiento que nosotros sabemos que va desde
que la materia seca aumenta desde 0.5 hasta 1% por día, dependiendo de cuánto sol y cuánto calor está haciendo. Eso es por unidades de calor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo quiero cosechar la materia seca para tener un buen almidón a los 35%. Hoy vamos a la finca, vamos a campo, a la milpa, muestreamos y tenemos un 30%. Me falta 5%. A una tasa de aumento de medio punto porcentual de materia seca por día, quiere decir que como me faltan 5 y crece a 0.5, me faltan 10 días para cosechar. Esa es la forma correcta. Y si tengo 33 y quiero llegar a 35, me faltan 2. Eso quiere decir que cosecho en 4 días. Son ese tipo de detalles los que el ganadero ya debe ir entrando para poder entender y poder generar silos de alto valor. Que recuerden siempre que la calidad de un buen ensilaje de maíz está en la concentración de almidón que yo pueda lograr, y este va de la mano del porcentaje de materia seca que vayamos a tener.